Tu, 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 tururú. Buenas. Para el vídeo de hoy tenemos mucha movida. Por ejemplo, tenemos novedades acerca de Splatoon Riders, uno de los títulos que más curiosidad me ha levantado para Nintendo Switch 2. Ya tiene fecha de lanzamiento e incluso precio, para sorpresa de muchos, muy positivo. En este caso también tenemos que hablar de otra última hora de Xbox relacionada con el señor Kojima, porque parece que han tenido una reunión bastante peculiar. Y además de todo eso, por supuesto, vamos a ir con un tema pendiente: los nuevos videojuegos que llegan a Game Pass durante esta segunda mitad de mes, que ya fueron anunciados. Alguno, por cierto, en el vídeo de ayer me comentaba que no sabía de qué me alegraba y me cuestionaba que en realidad la bajada de precio de Game Pass no es una victoria para el usuario. ¿Sabes qué te digo? Pásate por el enlace de la descripción a Eneba, porque ahí Game Pass te sale todavía más barato que los precios oficiales que acaban de establecer, porque sí, muchos vendedores han empezado a rebajar sus tarjetas. Alguna tarjeta de Game Pass Ultimate, por ejemplo, ha pasado de costar 21 o 24 euros a costar nuevamente 18. Eso sí, muchas de esas tarjetas no son acumulables, ¿vale? Tendríais que esperar a que os caduque ese mes de Game Pass para comprar la siguiente. Hay muchas que ahora son así, hay otras que son acumulables, pero cada vez son más raras, así que pasaros rápido, porque además también todavía tenéis el descuento con el código ABR26. Pasaros. Empezamos el repaso, y particularmente lo hacemos con un título que ayer mismo ya estaba disponible en el Game Pass: Vampire Crawlers. Un título que realmente ya fue anunciado en la tanda de videojuegos anterior, sin embargo, pues aquí lo han repetido porque seguramente se han quedado cruzados en cuanto a fecha. Pero bueno, el caso es que este videojuego ya lo tenéis a vuestra disposición. Es un videojuego que sale en todas las plataformas, pero en el caso de Xbox también estará disponible en este servicio de suscripción, al igual que lo tuvo su predecesor, que es Vampire Survivors. Solo que aquí las cosas han cambiado. Se trata de un videojuego de construcción de mazos, donde cada vez la cosa se va a poner más complicada, pero también cada vez vas a ser más fuerte según las habilidades que vayas escogiendo y también las estrategias que vayas planteando. Un título que ya os voy diciendo que, aunque os parezca bastante raro, aunque penséis que no es un videojuego para vosotros, posiblemente os acabe arrancando de la vida. Es bastante adictivo. Por unas pocas pruebas que se le pueden echar, ya sabréis que este videojuego es para vosotros, o que al menos puede daros unas buenas horas de entretenimiento. Así que no demoréis más y probadlo. Mañana llegará un juego de Xbox también a Game Pass. Se trata del Kiln, el juego de los jarrones. El juego este donde tú tienes que construirte a tu personaje. Básicamente todos y cada uno son como jarrones, precisamente, y cada uno, pues según la forma que tenga, podrá adoptar unas u otras habilidades. Esto pues te vendrá muy bien para entrar en una arena y enfrentarte a otros enemigos, que en este caso serán otros jugadores. Es un videojuego plenamente cooperativo, multijugador. Es el clásico brawler, por así decirlo, donde tienes una amplia zona en la que moverte, aprovechar un poco lo que son los entornos para poder derrotar a todos los demás contrincantes. Y bueno, veremos a ver qué tal sale esta experiencia. La desarrolla Double Fine, la misma gente que nos trae Psychonauts, entre otros videojuegos. Y en fin, quizá este sea un proyecto un poco más experimental, quizás sea un videojuego que no llegará a grandes masas, pero oye, ahí tenéis Game Pass precisamente para comprobar por vosotros mismos si os vale la pena o no. Y si os interesa comprarlo, sea en Xbox o PlayStation, son 20 euros. Para el día 28 llegará también día 1 Aphelion. Un título que ya hemos visto hace bastante tiempo y que de hecho viene desarrollado por la misma gente que nos trajo Life is Strange o alguna serie de videojuegos, como es el caso de Vanishers, que no tienen nada que ver. Y por eso me llama la atención, porque es una desarrolladora que te ofrece pues un poco de todo. Saben trabajar en muchos ámbitos y además no son videojuegos especialmente caros, con lo cual pues no están atados a ciertas directrices que se suelen ver en la industria de alto presupuesto. Pero en fin, es un título de acción-aventura donde combinamos elementos narrativos. Estamos en un planeta nevado donde tendremos que superar diferentes obstáculos, zonas de plataformas y también incluso enfrentamientos. Ya veremos al final de qué va la cosa, porque desde luego siempre parece que detrás de estos videojuegos hay alguna especie de mensaje, hay alguna especie de historia que nos estamos perdiendo y suele tener mucha carga de simbolismo. Pero oye, vamos a probarlo, porque en general todo lo que ha hecho esta gente en los últimos años me ha gustado y bastante. Si nos vamos al próximo día 29, nos encontraremos con este videojuego que estáis viendo ahora mismo en pantalla, Trepang 2.
Un videojuego de acción y disparos en primera persona. Está situado en un futuro lejano y en este caso nos vamos a encontrar con un título altamente visceral, por no decir incluso, tal y como se describe el propio videojuego, despiadado. Es un videojuego bastante macabro. Básicamente cualquier enemigo que te vayas cargando hace que te salpique toda la sangre en el arma y desde luego que se han esmerado mucho en que haya ese tipo de detalles. Es un videojuego macabro en múltiples aspectos, pero oye, si os gustan esta clase de videojuegos, por aquí tenéis que pasaros porque desde luego parece una experiencia muy chula. Luego, para el día 30 llega este que estáis viendo ahora mismo, Heroes of Might and Magic, un videojuego de Ubisoft que llega en acceso anticipado, una saga que va pues por su octava entrega, si no recuerdo mal. Esta debería ser la octava entrega y que de hecho ya tiene sus buenos años a las espaldas. Estamos hablando de una franquicia que tendrá pues aproximadamente 30 años y bueno, pues aquí tenemos un juego de estrategia, gestión, que estará solamente disponible, eso sí, para Game Pass PC, ¿vale? Y recordad que al fin y al cabo esto es un videojuego de Ubisoft. Si hubiera versión para videoconsola estaría solamente en Game Pass Ultimate, pero bueno, eso ya se verá cuando salga del acceso anticipado. Ese mismo día 30 también, por ejemplo, llegará el título que estáis viendo ahora mismo. También es un título de lanzamiento, el juego del trineo. Es un juego donde pues manejamos a unos animales o a una rana, es sobre todo lo que nos han puesto en las imágenes y es para jugarlo con amigos. Deslizarte por la nieve, hacer el ganso, completar diferentes objetivos, por supuesto superar un mogollón de récords. Vamos, videojuego para hacer el tonto, básicamente. El clásico videojuego que se hace para que los streamers famosos hagan tonterías y todavía se hagan más populares si cabe. En fin, clásico videojuego de echar el rato, poco más. Pero bueno, ahí que lo tenemos disponible. Aunque para mí ese día 30, dentro de lo que es esta suscripción, el nombre propio es Terratech Legion, un videojuego de pura y dura supervivencia. Es un videojuego al estilo Vampire Survivors, donde tendrás que soportar diferentes oleadas de enemigos que te van llegando de todas partes y tendrás que defenderte con básicamente todo lo que tengas. Y bueno, pues la perspectiva es un poco diferente en un aspecto muy concreto. Es un videojuego de construir vehículos sobre todo. Es decir, el concepto es básicamente el de siempre, solo que tú vas a tener que ir modulando diferentes vehículos, vas a ir mejorándolos, poniéndoles armas, protectores, escudos y otro mogollón de cosas para así soportar cada vez más fácilmente todas esas oleadas. El clásico videojuego tonto que no sabes cómo, pero al final cuando dejas de jugarlo te das cuenta de que llevas 3 horas dentro de él. Así que bueno, si la cosa sale bien, pues seguramente a partir de ese día me veáis muy poco o haciendo menos vídeos en el canal. Es lo que hay, pero es lo que toca. Para finalizar repaso, vamos allá con Final Fantasy V Pixel Remaster. Forma parte de la colección de los 6 videojuegos originales que llegó a Xbox durante el año pasado, si no recuerdo mal. Una colección que de hecho en una primera instancia se saltó la plataforma. Aunque cabe decir que nunca entendí muy bien el trato que le dieron a todo esto, porque al fin y al cabo de primeras era un videojuego para teléfonos móviles y luego saltó al PC y luego ya fue llegando a las videoconsolas progresivamente. No sé, la verdad que son cosas que nunca comprendí, pero bueno, ya lo tenemos en todas las consolas desde hace tiempo, de hecho se pueden conseguir a muy buenos precios, pero oye, si no te interesa comprarlo, pues lo tienes en el Game Pass. Aparte que están uniendo prácticamente toda la saga original. Luego ya, a partir de que salga la sexta entrega, previsiblemente durante el mes que viene, y siendo una de mis entregas favoritas, no sé qué sucederá con la séptima, octava y novena entrega. Pero oye, la verdad que es un videojuego que os invito a que probéis, por supuesto, si no lo habéis hecho, porque además vienen perfectamente traducidos al español. Ahí es nada. Esto sería la segunda tanda de videojuegos que llegaría a Game Pass durante el mes de abril. Que por cierto, si alguien va a decir que pagar 21 euros por todo esto les sabe a muy poco, os recuerdo que paguéis 21 euros por el mes completo, no solamente por una mitad de tanda. A mí, por favor, no me hagan ustedes trampas al solitario. ¡Gracias! Bromas aparte. A ver, ya sabéis que con Game Pass vosotros podéis hacer canjes, ¿no? Podéis pasar de un nivel más básico a un nivel más alto y pues canjeando una serie de meses que pueden salir incluso más económicos. Y con los cambios de precio actuales se ha mejorado mucho la situación. Por ejemplo, pasar de Game Pass Essential a Game Pass Ultimate ahora pasa de un 40% a un 45%. ¿Qué significa esto? Pues que si por ejemplo tenéis un mes de Game Pass Essential, perdón, un año, vamos a trasladarlo a un año. Si tenéis un año del Game Pass más básico de todos, podéis pasar a Ultimate
y al cambio pues saldría unos 160 días aproximadamente, casi la mitad del año. Por eso un 45% pues es, lo dicho, es casi el 50%, casi medio año os daría, ¿vale? Pasar de una cosa a otra, hacer cálculos que a lo mejor os salen mucho mejor. Y con Game Pass Premium sucede igual. Con Game Pass Premium, con el precio anterior nos daban un 55% y ahora nos dan un 65%, se consiguen más meses, ¿vale? Esto la verdad que está bastante bien. Y también aclara que el canje se sigue pudiendo hacer. Si alguien no sabe cómo hacer estos cambios, es muy sencillo: no tener ninguna suscripción activa, acumular meses o años de Game Pass, en este caso del más básico es lo que suele salir mejor, y luego coger una tarjeta, por ejemplo os vais al enlace de la descripción, una tarjeta de Game Pass Ultimate, y Microsoft os preguntará si queréis convertir todo lo anterior a Game Pass Ultimate. Es completamente legal, si es que te lo ofrece la propia Microsoft, así que lo dicho, es una posibilidad que todavía sigue encima de la mesa. La otra posibilidad que sigue encima de la mesa, según comenta Jeff Gordon, es ese Game Pass modular, un Game Pass personalizado. Según ha comentado este popular filtrador, Xbox todavía no ha descartado tirar por esa vía, con la posibilidad de que tú tengas un Game Pass más a la carta, como el vídeo aquel que hice aproximadamente hace 3 meses cuando llegó la nueva dirección de Xbox. Yo ponía encima de la mesa que eso sería quizá lo más interesante para el usuario, ya que obviamente ha mejorado mucho el precio de la suscripción, pero sin embargo hay gente como yo que no nos interesa estar pagando Game Pass para tener el contenido de Fortnite, o los videojuegos de Ubisoft, por ejemplo, que al fin y al cabo los que me interesan ya los tengo comprados. Pues esa posibilidad todavía no se ha descartado, de que tú pudieras configurarlo más al gusto, y a futuro pues veremos cómo queda la cosa, pero desde luego sería una propuesta muy interesante y muy a favor del consumidor. Ojalá que este tipo de peticiones se escuchasen y que llegasen a buen puerto, porque desde luego sería un auténtico puntazo. Pero ahora cambiamos de tercio, aunque seguimos dentro de Xbox, porque ayer el señor Hideo Kojima apareció por las oficinas de Microsoft para ponerse al día con la nueva dirección de la compañía. Ya sabéis que se ha reunido muchas veces previamente con Phil Spencer, pero ahora hay una nueva presidenta, y precisamente aquí, como veis en la foto, se han visto las caras, aparte con otros directivos muy veteranos de la marca. Y bien, pues como tal, yo lo personal no trasladaría esto en un vídeo de noticias, principalmente porque no se ha aportado absolutamente nada, ¿vale? Me refiero, no se ha trasladado que hayan hablado del videojuego que están preparando con Xbox, ese videojuego de terror que nos presentaron, ni tampoco nos han dejado caer una frase del estilo que nos vemos en el mes de junio, ¿ok? Yo a lo personal sí creo que en el mes de junio podríamos ver ese nuevo videojuego de Kojima en movimiento, ya ver algo un poco más desarrollado, aunque bueno, sabiendo cómo es este creador, lo mismo nos tiene así durante 5 años más, quién sabe. Pero lo que llama la atención es la maleta. Le están entregando un pequeño maletín que pone Xbox para Kojima. Y eso ha llamado mucho la atención y ha levantado múltiples especulaciones. Algunos piensan que se trata de la nueva consola. Otros piensan que se puede tratar del kit de desarrollo de esa nueva consola para que vaya ahí trabajando los próximos lanzamientos. Y a ver, no es algo a lo que yo os vaya a decir que no, pero en lo personal yo creo que en esa caja tan pequeña no cabe ni un kit de desarrollo ni una nueva consola. Me refiero, no sé cómo de grande será la próxima consola, pero es que eso más bien parece el tamaño de la caja para aglutinar, no sé, un mando. Puede que perfectamente le estén dando un mando temático con algo relacionado de Xbox por su 25 aniversario, por ejemplo, algo relacionado con Halo, o un mando que tenga impresa la cara del Doritos. Seguramente para Kojima eso sería un regalo maravilloso. No sé, puede ser cualquiera de esas cosas, como también, ¿por qué no?, podría ser todo ese merchandising que le han enviado a ciertos creadores de contenido y medios de comunicación de la próxima consola, donde hay algunos detalles, alguna ropa o cosas por el estilo. Aunque incluso para eso yo veo la maleta un poco pequeña, no sé, yo creo que es un detalle meramente personal o relacionado con el 25 aniversario, quién sabe, le habrán regalado a lo mejor unas latas de Fanta, no sé, veremos, pero me ha parecido bastante curioso el detalle y nos dejan claro que siguen trabajando con él, que nada ha cambiado, porque recordad que
había muchos rumores y especulaciones de que podrían abandonar este proyecto, ahora que había cambiado la directiva o que había tantas malas noticias a principios de año. Y no, el proyecto parece que sigue adelante y parece que las relaciones siguen siendo muy estrechas, bastante abiertas, y también Xbox va a seguir trabajando con equipos externos para seguir trayendo videojuegos no solamente creados por sus propios estudios, sino también por equipos que no les pertenecen. Así que, pues en ese sentido, oye, es un detalle pero también una buena noticia. Buenas noticias también tuvimos ayer precisamente con Splatoon Riders, un título que fue anunciado hace ya bastantes meses para Nintendo Switch 2, pero que sin embargo hace mucho que no sabíamos nada de él, no teníamos más que simplemente el año de lanzamiento, que era el presente 2026. Pues eso acaba de cambiar, porque el videojuego finalmente llegará durante el próximo 23 de julio, y por cierto, ya se puede reservar. Además que el precio no es lo que mucha gente se podía pensar, es un videojuego que costará 50 pavos. Sí, Nintendo ha puesto el precio mucho más barato del estándar habitual, incluso más barato que el precio de los videojuegos de la generación pasada, al menos lo que es el precio estándar, incido, no me refiero a las típicas ofertas que te encuentras en tienda, así que de base pues no está nada mal, todo se ha dicho. Y oye, pues otro videojuego más que algunos se preguntarán por qué no se ha presentado en un evento propio para decir todo esto. Yo en lo personal creo que Nintendo no está presentando estos videojuegos en eventos grandes, principalmente porque ya se han visto previamente, y creo que prefieren quitarse por ahora todos los videojuegos que ya se habían anunciado antes de presentar otro muchísimo más grande, posiblemente con títulos importantes, porque Nintendo tiene generalmente una filosofía: no pisarse a sí misma. Es decir, si tienes videojuegos anunciados para los próximos meses, la importancia de esos videojuegos es suprema. Esos videojuegos tienen que salir al mercado antes de anunciar los siguientes. Posiblemente con el único que no suceda eso sea con el próximo Fire Emblem. Yo creo que ese sí se va a tener que solapar en un gran evento próximamente, pero vamos, esto de momento es lo que hay. Y por cierto, sobre Splatoon Riders quiero comentaros que el videojuego este, aunque viene de una saga que sobre todo está enfocada en el multijugador competitivo, en este título vamos a jugar solos, ¿vale? Tienes la posibilidad de jugar en cooperativo local o cooperativo online, con hasta otros 3 jugadores. Podéis estar en una misma casa jugando, como también podéis estar en casas diferentes. Pero vamos, la idea es traer un videojuego de incursiones donde pues tú puedes jugar por tu cuenta, puedes jugar con algunos amigos. No está nada mal, cambiando un poco el prisma de la franquicia y aprendiendo pues un poco a hacer cosas un poco diferentes, valga aquí la redundancia. Quizá pues también haya un Splatoon 4 más adelante que sí tenga esa modalidad competitiva y alguna que otra mejora de lo que es para mí una de las sagas multijugador más importantes de toda mi vida. Os lo digo así, es divertidísimo. Veremos a ver qué tal sale este experimento, pero vamos, es un barco al que yo desde luego me subo. Y sobre esto, por supuesto, con todo lo demás, me podéis ir dejando vuestras opiniones en la caja de comentarios, porque sí, ha habido muchos vídeos estos días, ha habido muchas noticias y las que todavía nos tienen que ir goteando. Que por cierto, si me da tiempo esta tarde tengo que subir otra cosa acerca de un videojuego que he estado jugando en las últimas semanas. Posiblemente os llame bastante la atención, así que no os vayáis muy lejos. Lo dicho, en la caja de comentarios todas vuestras opiniones acerca de los diferentes temas que hemos abordado y por supuesto, disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.